Bueno, chicos, vamos a empezar de una vez. A ver, un minuto, pues, un minuto más. El problema es que después que lo comparto ya no veo, ya se me están mandando invitaciones. Bueno, ya chicos, están viendo mi pantalla, ¿no? Sí, doctor. Ya, listo. Nos quedamos en esta parte, lesiones quísticas malignas. Bueno, los mecanismos son dos: diseminación de un tumor primario quístico, como los carcinomas mucinosos de colon, que esos son bastante frecuentes, y los cistoadenocarcinomas de páncreas y ovarios. También está el tipo de metástasis de tumor hipervasculares que crecen rápidamente, originando necrosis y degeneración quística, como tumores endocrinos, sarcoma, melanoma y otros tipos de tumores, tipo de cáncer y de pulmón. Bueno, acá tenemos una gráfica bastante didáctica y bonita de estos tumores hipovasculares que dan componente quístico. Bueno, cuando hablamos de estos tumores que dan metástasis hipovasculares, estamos hablando acá en 4 imágenes. La primera, que es la basal, o sea, es un estudio sin contraste, vamos a apreciar una lesión que se puede representar hipodensa respecto al parénquima hepático. En la fase arterial, como ya saben que es el primer momento, vamos a ver de que va a mantener un centro hipodenso, pero un realce parcialmente definido, pero en su periferia, ¿ya? En la fase portal, el realce, el contraste que se dio en la fase arterial va a disminuir. A esto le llamamos lavado, ¿ya? Es una jerga. Cuando se disminuye el contraste, lo llamamos lavado. Y en la fase tardía vemos de que, así como en la basal, que no hubo ninguna captación y se veía hipodenso, en la fase tardía de la misma manera lo vamos a ver que en la basal. Ahora, bueno, ¿por qué lo ven el hígado de diferentes colores? Es porque ya saben que en la fase arterial discretamente se torna hiperdenso, porque la vascularidad es de la arteria hepática, ¿no? Pero es poco, ya le dije que es el 10%. En cambio, en la portal es mayor el realce al parénquima hepático, es por eso que se ve más blanco. En la fase tardía ya hay una filtración del contraste, ¿no? Entonces, por eso el contraste. Ahora, ustedes ya por sí ya tienen el conocimiento de cómo se torna el parénquima hepático, eso no es para memorizar, pero sí entender la lógica de un tumor hipovascular, ¿no? Estamos hablando de que realza, pero es poco, y cuando realza se lava rápido, ¿ok? Esa es la lógica. Pero cuando hablamos de un tumor hipervascular, bueno, estamos hablando nuevamente en la basal, la lesión hipodensa, pero como es hipervascular significa que tiene más vasos, significa que en la fase arterial va a tener mayor realce. En la fase portal ya va a mostrarse un lavado parcial, y en la fase tardía no va a haber realce, se va a mostrar tal cual igual que la basal, hipodenso. Entonces, ¿cuál fue la diferencia entre uno y el otro? Es que acá fue más periférico y acá ocupa más la región central.
¿ya? Entonces, en la metástasis hepática la sensibilidad es de un 90% y la especificidad del 100%. En lesiones de menos de 1 centímetro, vamos a ver que la adquisición en la fase portal es entre los 60 y 80 segundos. Vamos a ver lesiones hipovasculares en realce en 35%, con realce periférico en 35%, mixto en 20% y central en 8%. Realce en fase tardía, depende si hay el estroma fibrosa, en un 5%. En la adquisición en fase arterial, vamos a ver la sospecha de metástasis hipervasculares. Realce en fase arterial con fase portal pueden pasar desapercibidas y fase tardía pueden ser hipodensas. Entonces acá tenemos pues el mismo paciente pero en diferentes cortes, un poco más arriba y este es un poco más abajo. Vamos a ver que hay múltiples lesiones hipodensas de diámetros pequeños, en forma difusa y en abundante cantidad, distribuidos sobre todos los segmentos de ambos lóbulos hepáticos, ¿no? Y nos encontramos en una fase portal donde se muestra pues un discreto realce periférico, ¿no? Entonces, que no se realcen en la fase portal tardía debe hacernos pensar en naturaleza metastásicas. Como le dije, cuando los realces es muy discreto, así casi impercibidos, entonces estamos hablando de tumores hipovasculares. Estas metástasis quísticas, pues vamos a manejar la misma lógica, ¿no? Estamos hablando acá en una secuencia T2, como ven el líquido cefalorraquídeo es blanco, y estamos viendo imágenes hiperintensas, redondeadas, en ambos lóbulos hepáticos. Vemos que no hay alteración del parénquima adyacente. En el estudio arterial, contrastada con gadolíneo, vamos a ver de que muestra un discreto realce periférico anular de las lesiones, y en una fase venosa pues vemos de que el realce se torna más tenue respecto al estudio arterial, ¿no? O sea, hay un lavado en este estudio. Como vemos acá es más hiperintenso, la arteria aorta, por eso estamos frente a la fase arterial. Estamos en la secuencia T1, ya les he dicho, siempre todo estudio contrastado por toda resonancia magnética es en secuencia T1, ¿ya? Y estamos hablando no solamente en un estudio contrastado, sino también estamos hablando que hay FATSAT, ¿ya? Acá también estamos frente a un T1 con contraste FATSAT y vemos acá, como ya les he mencionado, las lesiones. Vamos a hablar de tumores sólidos, ¿ya? Los hemangiomas son tumores benignos, ¿ya? Tumor hepático benigno más frecuente, más frecuente en las mujeres en la edad adulta. La mayoría mide menos de 4 centímetros, de pocos milímetros hasta 15 centímetros. A eso le llamamos hemangioma gigante. Entonces, en la tomografía vamos a ver una dinámica vascular, donde el estudio, sin contraste, vamos a ver áreas oscuras hipodensas. En la arterial son nódulos con un realce periférico y que en la fase venosa va llenando poco a poco. En la tardía llena completamente, pero en la tardía llamamos que demora 20 a 30 minutos. Y vamos a ver ese nódulo que discretamente comenzó a realzar en la arterial, iba llenando en la venosa y por último llena el centro. A eso lo llamamos hemangiomas. Miren acá esta imagen hipodensa, homogénea, de márgenes parcialmente definidos. Y acá tenemos otra lesión de mismas características, pero un poco menos hipodensa que la otra, ¿no? Esta es más isodensa, o sea, igual que el parénquima. Iso es igual, hipo es oscuro. Acá es un estudio con contraste oral, este es el estómago y tiene contraste oral. ¿Acá tiene contraste endovenoso? No, solamente tiene el contraste oral. ¿Tiene que pintar en los contraste oral? No, porque estamos hablando de que el contraste oral solamente es para configurar mejor las paredes de todo lo que es el sistema digestivo. Nada tiene que ver con los órganos sólidos, ¿ok? Acá sí nos encontramos frente a una fase arterial y como vemos esta lesión está tornándose
un realce periférico, moteado, ¿no? Y mantiene un centro hipodenso, ¿no? Extenso centro hipodenso. En una fase, miren, ya bajó un poco la densidad y el parénquima hepático se ve más blanco. Entonces estamos viendo que el realce se va homogenizando poco a poco en el interior. Queda todavía áreas hipodensas. Nos vamos en la fase tardía y miren qué pasó. De lo que solamente realzó periféricamente comenzó a llenar. ¿Y qué pasa en los 30 minutos? El realce comienza a llenarse casi la totalidad de esa lesión tumoral. Entonces, a eso nos llamamos hemangioma. Nunca se olviden. ¿Cómo lo vamos a ver en tomografía, en resonancia magnética? En T1 es hipointenso, en T2 es hiperintenso y al estudio contrastado es la misma lógica va a mantener, ¿ya? Acá vemos un líquido cefalorraquídeo oscuro y eso ya nos hace decir de que estamos frente a un estudio T1. Ahora vamos a ver que la grasa es blanca, entonces no es fuera de fase. Y lo que vamos a apreciar acá en el segmento 6 es una lesión hipointensa, redondeada, bien definida, sin alteración del parénquima adyacente. Acá en la imagen de al lado estamos frente a una imagen T2, como ven acá el líquido cefalorraquídeo es blanco y la lesión se hace hiperintensa. Entonces, hasta ahí pareciera que es un quiste, ¿no? ¿Le han hecho FATSAT? No, tampoco. En ninguno de los dos tiene FATSAT. Ahora, tenemos esa duda. Le administramos contraste y ¿qué es lo que estamos apreciando? Que esa lesión hipointensa en T1, en este estudio T1 también, vamos a ver de que el contraste ya se va llenando periféricamente. Estamos acá frente a una fase más portal y va llenando centrípetamente, lo llamamos a esto, ¿ya? Un adenoma hepático, pequeño tamaño, no complicados, suelen ser homogéneos. La hemorragia y la necrosis son características cuando ya son más grandes y cuando el tumor es heterogéneo. Puede observarse calcificaciones en un 10% de los casos, puede observarse líquido libre intraperitoneal en el caso de la ruptura. Sin contraste son isodensos y si están llenos de grasa su densidad suele ser la misma que la grasa, ¿no? En la fase arterial muestra un realce homogéneo precoz, el contraste desaparece rápidamente, apreciándose más isodenso respecto al parénquima hepática en la fase venosa portal, ¿ya? Acá tenemos pues la misma figura que les estaba explicando. Tenemos la lesión hipodensa en un estudio sin contraste. En la fase arterial lo que estamos apreciando es un llenado significativo, importante en la región tanto central como periférica. En la fase portal mantiene el contraste, no hay un lavado, y en la fase portal, en la fase venosa o tardía, se homogeniza la lesión, ¿no? Entonces, ¿cuál fue la diferencia entre el hemangioma y esto? Bueno, en el hemangioma fue periférico primero, en cambio acá de frente ya comenzó a captar contraste internamente. Entonces, esa es la característica y que mantiene, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Es un estudio con contraste en fase portal, arterial diré, y estamos viendo una lesión gigante hiperdensa y hay otra lesión hiperdensa en el lóbulo izquierdo, ¿no? Nosotros vemos esa lesión en la fase portal que mantiene el contraste. Miren el contraste que se vio acá, el contraste que se vio acá va a mantenerse, no hay ningún lavado. Y en la fase tardía, pues sigue manteniendo el contraste. Como ven, hay un mayor realce más bien y es casi total, ¿no? Entonces, como ven, no tiene las características de los hemangiomas. Bueno, existen 3 tipos de adenomas. Entonces son tumores raros, más frecuentes en mujeres que toman anticonceptivo mayor de 2 años. Entonces, no es solamente una enfermedad, es un grupo heterogéneo de tumores característicos por anormalidades específicas genéticas, biológicas y patológicas del tumor. Entonces, los subtipos son los hepatocelulares inflamatorios, los adenomas hepatocelulares con mutación del factor 1 alfa del núcleo de hepatocito
y el otro adenomas hepatocelulares con mutación beta-catenin. Entonces, los más frecuentes son estos, ¿ya? Los hepatocelulares inflamatorios es el subtipo más frecuente, entre 40 y 50%, más frecuente en mujeres jóvenes, con obesas y con uso de estos anticonceptivos orales. Entonces, la clínica, síndrome inflamatorio sistémico, fiebre, leucocitosis, PCR elevado, resultados anormales de función hepática, aumento de niveles séricos de transaminasa, fosfatasa alcalina y GGT. En resonancia magnética vemos en T2 difusamente hiperintensas, con alta señal de intensidad en la periferia de la lesión, correlacionado con los sinusoides dilatados. En la T1 puede encontrarse parecido al parénquima hepático o ligeramente hiperintensos, con gadolinio realce intenso en la fase arterial y persiste en las otras fases. Entonces, en la tomografía, masas hiperdensas, heterogéneas, un realce característico similar a la resonancia magnética. Este es un estudio con... ¿En qué fase? Acá nos encontramos en qué secuencia. Secuencia T2, ¿no? ¿Y qué estamos viendo en esta secuencia T2? ¿Cómo se ven los tumores que están en las flechas? ¿Hipo o hiperintensos? Hiperintensos, doctor. Muy bien, son tumores hiperintensos, discretamente heterogéneos, bien, de márgenes muy bien circunscritas. Y acá tenemos, ¿qué secuencia es esta? T1, doctor. T1, ¿no? Estamos en una secuencia T1 y como están viendo acá, las tumoraciones que se veían en T2, acá se van a ver discretamente hiperintensas, ¿no? Y la otra lesión se ve isointensas, o sea, pasa desapercibido posiblemente, solamente si analizamos en esta secuencia T1. ¿Ok? Por eso la importancia, pues siempre se tiene que ver en la resonancia todas las secuencias para que nosotros analicemos adecuadamente. Acá tenemos un estudio con contraste y estamos viendo pues un realce pues difuso de la tumoración. Hay más bien en la periferia no realza mucho, ¿no? Igualmente se ve acá en la tumoración que realza en la fase arterial en forma difusa, ¿no? En esta fase portal, miren cómo se hace la lesión, muy parecido a la lesión T1, y se ve discretamente hiperintensa, ¿no? Entonces persiste el contraste. Puesto de que si hubiera un lavado ya no se vería así, solamente se vería el hígado más blanco, pero la lesión se vería más oscura. Entonces no hay lavado. ¿Bien? Vamos a otro tumor. Algunos de ellos sangran. Miren esta tomografía. Estos tumores son muy frecuentes que produzcan sangrados, ¿ya? Si una mujer que toma anticonceptivo y se está pensando en que hay una hemorragia pues intraparenquimal, entonces piensen pues de que sea una ruptura de este tumor, ¿ya? Como ven acá hay un sangrado difuso, ¿ya? Vamos a banda. Estas son el resto de características del resto de variantes. Vamos a otro tumor, la hiperplasia nodular focal. Un tumor benigno compuesto por células de Kupffer, hepatocitos y estructuras biliares, abastecido por grandes arterias anómalas con un componente fibroso, con frecuencia forma una cicatriz estrellada central. La lesión suele ser única en 80% de los casos. Tamaño menor de 5 centímetros, puede ir hasta 20 centímetros, predomina más en mujeres en edad fértil, pero puede darse en ambos sexos y en cualquier edad. Bueno, en este estudio por ecografía lo que estamos apreciando es pues una lesión discretamente hipoecogénica, sobre todo sus bordes, ¿no? Donde al estudio Doppler estamos apreciando pues de que en su interior existe un alto flujo, tanto central como periférico, ¿no? Entonces hay una característica de estrellada, ¿no? Es un flujo estrellado. Entonces, como vemos acá, hay un flujo bastante de alto flujo, altas velocidades dentro de su interior, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a ver acá?
la tomografía sin contraste son isodensas o ligeramente hipodensas, oscuritas. En el estudio contrastado, un realce homogéneo, intenso e inmediato, la cicatriz central puede permanecer hipodensa. En la fase venosa portal suelen ser isodensa con un parénquima hepático denso. En la fase tardía, isodensa, aunque en la cicatriz central puede mostrar una intensificación. Así, más práctico en este gráfico. En un estudio tomográfico basal sin contraste, la lesión hagamos la idea que es iso o hipodensa. Al estudio contrastado arterial vamos a ver un realce, pero no realza la región central. La cicatriz que llamamos no hay. En la portal mantiene el contraste y no realza. Pero ¿qué pasa en la fase tardía? El realce que se muestra, ¿no? O sea, se lava el tumor, ya no se ve tan blanco acá, pero lo que va a realzar es la cicatriz, ¿ok? Lo que no se veía en esta imagen, que se veía hipodensa, en la arterial y portal, en la tardía, o sea, de 20-30 minutos, vamos a mostrar un discreto lavado periférico y el realce central. Acá tenemos, pues, en una fase arterial una lesión hiperdensa, una lesión que capta contraste y mantiene un centro hipodenso, ¿no? Es inespecífica, solamente se analizó en una sola secuencia. Nosotros acá estamos en una fase ya venosa, estamos viendo de que el parénquima hepático es muy homogéneo. ¿Qué significa entonces si es homogéneo? Deja de ser blanco, significa que hubo un lavado, ¿no? Entonces lavó, pero se mantiene todavía un centro hipodenso central. En estas secuencias nosotros estamos apreciando de la misma manera, pues, tomográfica, ¿no? En el corte sagital y corte coronal, pues la lesión capta muy bien en la fase arterial. Nosotros estamos viendo que realza el tumor en general, pero va a mantener una cicatriz en su interior, ¿no? Igualmente acá y acá. En el estudio, pues, en resonancia magnética, sin contraste, se aprecian como imágenes isointensas en relación al parénquima hepático. En T2 permanecen isointensas o ligeramente hiperintensas, y tras la administración de contraste, la cicatriz central puede realzar su imagen en secuencias tardías, tal cual como les enseño en tomografía. Miren, acá estamos viendo en este estudio en T1 que la lesión se ve discretamente hiperintensa. Nosotros acá tenemos un estudio T2 y pues no hay mucho cambio. En este estudio arterial, miren, el realce significativo difuso de todo el tumor y con un centro hipointenso. Y en la fase tardía, miren, en esta resonancia magnética, lo que era oscuro, la cicatriz, acá miren qué bonito pintó blanco. Pero ¿qué pasó con el resto del contraste del tumor? Hubo un lavado. ¿Ok? Ahora vamos a hablar de tumores hepáticos sólidos malignos. Los carcinomas hepatocelulares. Es el tumor primario más frecuente en el hígado, también llamado hepatoma. Puede ser solitario o múltiple, difuso o infiltrante. El patrón característico de una lesión dominante de gran tamaño rodeada de pequeñas lesiones satélites dispersas. Es frecuente en pacientes con cirrosis hepática de larga evolución. Bueno, acá tenemos una ecografía donde vemos el parénquima hepático. Acuérdense estas características que yo les voy a decir ecográficas. Para hablar nosotros de cirrosis hepática es un estudio, pues no solamente imagenológico, ¿ya? Tiene que ser relacionado también con su laboratorio, con estudio de ecografía, un estudio de elastografía y un estudio pues, de resonancia magnética y por elastografía posiblemente, además de caracterizar la morfología del hígado y de las alteraciones posibles por cualquier método de imágenes. Acá tenemos una ecografía donde vemos un lóbulo derecho con bordes así irregulares,
Miren lo irregular que es los bordes, miren la irregularidad de los bordes. Estamos viendo de que lo normal es de que esta parte final del lóbulo sea en punta, deja de ser de punta porque la cicatriz jala el parénquima sano, ¿no? Entonces, al jalar el parénquima, a esta característica se le llamaría ángulos romos, no rombos, sino romos. Entonces, tenemos irregularidad de los bordes, tenemos ángulos romos, tenemos patrón micronodular como si fueran puntos, puntos, puntos difusos en todo el parénquima hepático, tenemos. Y por último, vamos a apreciar pues alteraciones tipo ascitis, como ven acá, todo lo que es negro por ecografía, ya les he dicho que es líquido. A eso se llama anecogenicidad, ¿no? Entonces, ascitis, líquido libre, pues en relación a un hígado dañado. Ahora, ¿qué otras características vemos acá en esta ecografía? Pues vemos acá una extensa tumoración hipoecogénica de márgenes circunscritos, ocupa varios segmentos, ¿no? Y acá se encuentra también la extensa tumoración, y en estas imágenes vemos múltiples nódulos hipoecogénicos redondeados de forma satélites. Al estudio Doppler estamos apreciando que muestra un flujo elevado de la tumoración con una mayor distribución periférica, pero también hay central. A un estudio de angiografía, ¿no? En medicina, en radiología intervencionista, apreciamos pues que esta lesión que la analizamos por ecografía tiene sus propios vasos. A esto se llamaría un proceso, la angiogénesis de la tumoración. Entonces tendríamos la definición ya de que nos encontramos frente a un tumor de alta vascularidad. Por tomografía, la tomografía en sí, si está bien hecha, da el diagnóstico sin necesidad de hacer biopsia, ¿no? Frente a otros tumores de cualquier parte del cuerpo que tendríamos que confirmarlo con biopsia. En cuanto al hepatocarcinoma, es el único tumor que no hay necesidad de hacer biopsia, ¿no? En el hígado. Entonces, en la tomografía, en la fase arterial, como ya les he dicho, que está entre 20 y 25 segundos, vamos a ver como es un tumor que tiene angiogénesis, va a tener una alta vascularidad, una hipervascularidad. En la venosa, los 60 segundos, bueno, es importante la invasión venosa, metástasis a distancia, anomalías extrahepáticas, atenuación del tumor, ¿no? Entonces, tenemos acá el tumor que captó bastante. En la fase venosa hay una atenuación significativa o no. Y en la fase tardía es lo importante, obtenida en menos de 3 minutos después de la inyección del contraste. Y esta es la que caracteriza a este tumor. Es que hay un realce negativo comparado con el parénquima hepático adyacente. Acá en esta fase tardía no esperamos los 20 o 30 minutos. Acá es a los 3 minutos. Y a los 3 minutos, si vemos de que el flujo sanguíneo, la hiperdensidad que captó el contraste, la tumoración en la fase arterial, en esta fase tardía ya no debe haber nada de contraste, ¿ok? Si las unidades de Hanfield del tumor, pongamos de que midió 30 unidades de Hanfield, acá en la tardía debe medir 30, pero si acá lo mido en la arterial puede subir a 50, 80, los contrastes que elevan la densidad, ¿no? Igual en la portal. Entonces, la característica, capta contraste intensamente, mantiene o lava parcialmente en la portal, pero a los 3 minutos hay un lavado total. Acá tenemos una lesión. Como vemos, hay líquido libre. Miren cómo se ve la ascitis por tomografía. Miren los bordes de este hígado, se ven irregulares. Y vamos a ver una lesión nodular que realza intensamente al estudio arterial. Miren, ven la aorta. Esta es una tomografía axial. Entonces, estamos enfrente en el polo inferior. ¿Y qué pasó en esta fase portal? El realce disminuyó, hay una caída significativa, casi total, del contraste.
Acá tenemos pues una tumoración, como ven acá en fase arterial, que realza el contraste. Hay un centro hipodenso que me refiere una necrosis, esto es como una pus dentro del tumor, ¿ya? Y en esta fase portal, el realce que captó ya comienza a disminuir. Miren, ya no se ve tan blanco como acá, ya cayó el contraste. En resonancia magnética de la misma forma, la misma lógica, ¿ya? Entonces la tumoración con las áreas centrales de necrosis, que ya saben que por T2 se van a ver más blancas, como ven acá. Entonces, esa característica, ¿no? Miren, es una lesión que a los 5 minutos, pues, el contraste desapareció, ¿no? Totalmente. Otro tumor, colangiocarcinoma intrahepático. Sabían de que el colangiocarcinoma son de 3 tipos, ¿no? Pero el intrahepático son los que forman masa, ¿ya? La masa única polilobular de gran tamaño puede verse iso o hipoecogénica, menores de 3 centímetros, o hiperecogénica y mayores de 3 centímetros. Eso no es tan relevante en realidad. Es una masa multilobulada, nodular, patrón difuso, y en algunos casos dilatación vías biliares segmentaria y con atrapamiento portal. Es una tumoración que no lo vamos a ver como el hepatocarcinoma. ¿Por qué? Porque esta es hipovascular, ¿ya? Esta definición de hipovascular significa que su vascularidad es muy lenta. Así que si tenemos acá dilatación de las vías biliares, es una tumoración grande y capta lentamente el contraste, más pensamos en colangiocarcinoma. Entonces no es capsulada, hipodencia, márgenes irregulares, algunos de ellos se calcifican. Al contraste son hipovasculares en todas las fases. Hay una captación periférica tenue en anillo y hay un llenado tenue bastante difuso en fases muy tardías. O sea, a los 20, 30 minutos vamos a ver que hay un discreto realce. Hay una alteración de perfusión, resto de hígado por invasión vascular, diagnóstico también de metástasis de otros adenocarcinomas digestivos y pues sí se tiene que hacer biopsia. En ecografía, miren, extensa tumoración con un centro líquido, anecogénico líquido, ya saben, que explicaría una necrosis tumoral central. Al estudio contrastado en esta fase portal, estamos viendo pues de que hay un discreto realce, miren, periférico. Persiste la necrosis central, no hay compromiso. Y al estudio Doppler, pues por ecografía, estamos viendo que la vascularidad es menor en relación al hepatocarcinoma. Al estudio contrastado, estamos viendo acá en esta tomografía, hay un realce heterogéneo, difuso, más periférico. Miren las vías biliares que son estas, ya saben, la triada portal, lo que acompaña el sistema portal, pues sería la bilis, y como ven acá está bastante dilatado en estos 3 cortes. Entonces, hay dilatación, hay un tumor, hay un realce periférico. Solamente nos faltaría, pues, a los 20 minutos cómo se vería, ¿no? Por resonancia son hipointensas en T1 y intensidad en T2, depende de la mucina. Si tiene mayor producción de mucina, o sea, necrosis, es hiperintensa, y si es más fibroso, entonces iso o ligeramente hiper. Al contraste, captación igual como la tomografía, periférica y más llenada en la fase tardía. Acá tenemos pues la lesión que se ve hiperintensa, ¿no? En la secuencia T2, ¿no? Entonces acá en la T1 con supresión grasa se va a ver hipointensa. Acá en fase arterial, como ven la aorta está blanca, estamos viendo pues un discreto realce heterogéneo del tumor. Acá tenemos una fase portal, áreas hipointensas a nivel centrales. Miren acá en una fase tardía, o sea después de varios minutos, muestra pues mayor realce, como ven, comparado a los estudios previos. Listo, chicos, ¿quedó claro? Hola. Sí, doctor. Sí, se han quedado mudos.
Sí, doctor, ha quedado. Bueno, van a ver Sí, el doctor. video. El video va a quedar ahí, la pueden revisar varias veces que quieran, ¿no? Entonces, espero que haya sido didáctico. Mírenlo, repasen, estudien. Son los tumores más frecuentes y no son los únicos, chicos, ¿ah? Son un montón. Estos son los más frecuentes, ¿ah? Y son los más básicos que ustedes deberían saber. ¿Ya? Entonces, chicos, se cuidan. Les voy a dejar una tarea en estos días para que completen la tarea semanal que es obligatorio que presenten. ¿Ya? Va a ser una cosa fácil, ¿ya? Para que lo hagan. Está bien, doctor. Listo. Un abrazo con todos. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Dios te bendiga. Luego. Luego, doctor. Chao, chicos. Chao.